El nuevo presidente de Argentina empieza a ganar un enemigo del que puede arrepentirse. La portavoz de la Cancillería le envía un fuerte mensaje al gobierno argentino. La política exterior del país latinoamericano está girando de nuevo hacia las potencias imperiales tradicionales y quiere causar una buena impresión en la Casa Blanca provocando a Rusia. Pero la dama rusa le puso los puntos y le dejó en claro que esto no es un juego. Javier Milei empieza a ver que las relaciones diplomáticas internacionales no se aprenden en un Excel o como panelista de un programa de TV. Desde el Kremlin le envían una advertencia que no podrá ignorar por mucho tiempo. Los planes que tiene para Ucrania deberá pensarlos muy bien. A partir de ahora, sus palabras tendrán que ser medidas, porque cada una de ellas tendrán una consecuencia que no imagina. Se acabó el tiempo en el que podían decir cualquier cosa sin corolarios. El congresista republicano George Santos insistió hoy en que no piensa dimitir, lo reiteró en una rueda de prensa a horas de que la Cámara de Representantes vote sobre su posible expulsión. George Santos está salpicado por varios escándalos y enfrenta cargos penales de corrupción y acusaciones de malgastar dinero de su campaña. Javier Vega nos cuenta más. Sabemos que está con el congresista en estos momentos. Javier, cuéntanos, vamos contigo. Así es, Octavio, totalmente en vivo con el congresista George Santos, quien se acercó a conversar con nosotros después de esta conferencia de prensa que dio hoy en la mañana. Parecería indicar que son sus últimas horas en el Congreso. ¿Cómo enfrenta usted este panorama? ¿Hay algo de arrepentimiento en sus acciones? ¿Y qué le dicen sus compañeros de partido? ¿Se siente usted traicionado por alguno de ellos? ¿Cómo te dice? En mi tiempo en el Congreso no tengo arrepentimiento de nada. Todo lo que yo hice aquí, dentro de ese cuerpo de trabajo, me estoy 100% confiante que fue buen trabajo. Ahora, antes de venir por aquí, te digo que sí tengo arrepentimiento de personas que me acerqué, personas que me dejé envolver, y si pudiera tener una chance, haría muchas cosas diferentes. Claro que desafortunadamente no tengo esa capacidad, pero es algo que sí, yo si podría cambiar algunas cosas, lo tendría hecho diferente. ¿Tiene temor de algunas de las consecuencias? Estas son las consecuencias políticas, pero algunas de las consecuencias legales por sus acciones de lo que pudiera venir. Por supuesto, claro que sí. Necesito llevar eso muy serio, porque son bien serias las consecuencias que pueden venir adelante, y voy a tratar de hacer el mejor posible para poder decir ahora. Pero una cosa que es cierto es que en 2024 voy a trabajar el más duro posible para que tenemos Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. ¿Ha hablado con Donald Trump? ¿Él lo apoya? ¿Usted le ha ofrecido su respaldo? No hablé con Donald Trump recientemente y no tengo intenciones de hablar con él. Muy bien, muchas gracias, congresista. El congresista Santos. You guys gotta get out of my way. Do you have anything? The yeas are 311, the nays are 114, with 2 recorded as present. 2/3 voting in the affirmative, the resolution is adopted, and a motion to reconsider is laid upon the table. The clerk will notify the governor of the state of New York of the action of the House. Under Clause 5D of Rule 20, the chair announces to the House that in light of the expulsion of the gentleman from New York, Mr. Santos, the whole number of the House is now 434. Ponemos el foco también en Argentina. En la censura, Javier Milei ha suspendido su cuenta de Instagram. En un comunicado de la red social dice que inhabilitan esta cuenta por no seguir los términos de uso de Instagram. Esto es lo que ha señalado la red social después de suspender la cuenta oficial y recientemente abierta por la oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei. En esta cuenta se publicaban los comunicados oficiales del proceso de transición presidencial argentino, que culminará con la toma de posesión de Milei el próximo 10 de diciembre. Como se pueden imaginar, la ciudad de Rosario es el centro de atención en Argentina en estos momentos. En una solitaria calle en la ciudad fue encontrado el cuerpo sin vida de Héctor Miguel Gaitán, con 2 impactos de bala. Individuo con antecedentes penales. No pasaba de ser una posible rencilla del bajo mundo, pero las autoridades se quedaron atónitas cuando revisaron el cuerpo. Si Milei gana, habrá más pérdidas de vida. A buenos entendedores, pocas palabras, decía una nota encontrada en el bolsillo del ajusticiado. La investigación se hizo más interesante cuando se encontró la billetera de Gaitán con todo el dinero que poseía en ese momento, 300 pesos y un billete de $100. Entonces, ¿un crimen político? La Iglesia Católica alertó sobre el avance de la ultraderecha en el mundo. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo?
Y siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Se recompone siempre. Porque es centrípeta. No es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos decís es comunista. ¿Quién va a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, me diste beber. Tuve hambre, me saciaste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista, comunista. Hay que impedir que este llegue hasta el puesto, entonces le pasamos a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Y así fue condenado Lula. ¿Qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. No pudieron. No pudieron. Y con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias. Excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, entonces, y no pudieron. Mira, hay principios claros sobre la guerra. Cuando un imperio se siente débil, necesita hacer una guerra. El internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Candela, candela, amigos de Sin Mentiras, esto es una bomba periodística. Acaba de hablar por una cadena importante de noticias del país de las hamburguesas, el ex primer ministro Ehud Barak. Y lo que dijo, amigos de Sin Mentiras, te va a dejar la quijada colgando. Porque acaba de decir en esa entrevista, en una cadena, repetimos, de las más importantes, que efectivamente hace décadas el gobierno I construyó varios búnkeres debajo de los hospitales. No solamente en Al-Shifa, sino también en otros, y también dijo en otros lugares sensibles. Con lo cual, los amiguitos del gobierno I montaron toda la propaganda, todo el escenario de que debajo del Al-Shifa estaban los centros de mandos de los combatientes. Claro, ellos habían construido esos búnkeres allí. Lógicamente, entraron a los hospitales, a OAS, y como ya se sabía que habían construido hace décadas esos búnkers, ¿qué hicieron? Plantaron. Como no consiguieron a ningún combatiente allí, plantaron armas. Esas mismas armas. Very dangerous prospect for the United States. Oh, it is. People don't seem to understand that today's Middle East is radically different from the Middle East of 20, 30, 40, 50 years ago. The last major war was the 73 war, where Egypt and Syria attacked Israel, and Israel ultimately prevailed, although it was from time to time touch and go. Today, the Arab states are far more, I would argue, cohesive. The governments are stronger. They have more technology at their disposal, and there's a greater willingness to weigh in collectively. And today, we're also talking about Turkey and Iran as playing a major role, and as a result, Russia. Russia cannot sit idly by if Iran ends up being attacked by us. It will feel obligated to intervene because the Iranians have supported the Russians against the Ukrainian proxies. So this has the ingredients in it for a very major war. Now we're escalating across the boards. We seem to think that escalation works. We've tried that in Ukraine. We've escalated and escalated and escalated, and today Ukraine is in ruins. My great fear is that if Los intentos de las fuerzas de defensa israelíes
de justificar sus actos ilegales de guerra, se han convertido en la burla mundial de moda. Incontables parodias inundan las redes sociales mostrando el accionar de las fuerzas de ocupación de Netanyahu, haciendo el ridículo. Los videos armados por el gobierno sionista fueron tan mal producidos que no dejaron duda de su falsedad a la hora de culpar a Hamás de esconderse en hospitales y escuelas. La vicepresidenta de Biden no pudo mantener su narrativa por más tiempo y se contradijo a pocos días de haber brindado un apoyo incondicional a Israel. La presión internacional se hizo insoportable para el entorno de la Casa Blanca y a pesar que tienen que empezar a cambiar su discurso. Su pérdida de apoyo político puede estar sentenciando la reelección de Biden. La segunda al mando en Washington tiene que dar marcha atrás con su discurso sobre Israel y Palestina y empieza a alinearse con las posturas internacionales. El rotundo cambio de las palabras de Kamala Harris sorprende al mundo entero y prometen ser un verdadero problema para Netanyahu. La reciente visita de Blinken por tercera vez en 3 semanas lo confirma. Nos fijamos también en los movimientos que se están produciendo en el gobierno de Israel, con el ministro Benny Gantz, que se opone a un posible movimiento político que se estaría gestando para derrocar al primer ministro Benjamin Netanyahu, según ha informado Kan Reset este mismo lunes por la mañana. Gantz fue citado en conversaciones privadas en las que habría afirmado que un primer ministro no puede ser reemplazado en tiempos de guerra. Además, fuentes cercanas a Gantz han dicho que las conversaciones para derrocar a Netanyahu no son más que una ilusión. Siguen los movimientos, siguen las dudas en torno a Netanyahu con un posible movimiento para derrocarle incluso en medio de la guerra, pero Gantz... En particular, Líbano y Siria están amenazados, y de hecho este último país ya está inmerso en hostilidades. Antes se mantenía a raya gracias a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas rusas, pero ahora Israel ha intensificado notablemente sus acciones, aumentando el número de ataques y dejando de advertir de ellos con antelación a la parte rusa, según informa Bloomberg. A finales de octubre, la Fuerza Aérea Israelí atacó una base militar en la provincia siria de Daraa. Unos días antes, bombardeó un gran depósito de armas en una zona vecina. Israel no hizo ningún comentario al respecto porque no siente la necesidad de justificarse ante nadie por derrotar a sus enemigos y violar el espacio aéreo ajeno. Israel no necesita abrir un nuevo frente en Siria, ya que se está preparando para este acontecimiento inevitable. Espera que numerosos grupos musulmanes lancen ataques en el estrecho territorio entre Jordania, Siria y Líbano siempre que sea posible. Mientras Egipto controla estrictamente su frontera, Siria está sumida en el caos. Hay constantes enfrentamientos entre turcos y kurdos, diversos grupos proiraníes, milicias islamistas iraquíes y bases militares estadounidenses. El gobierno oficial sirio aún no ha recuperado el control total del país tras la guerra civil. Ante la posibilidad de una guerra, los israelíes lanzan sin duda primeros ataques como parte de su estrategia de alerta. Antes de 2015, no había en la región sistemas rusos de defensa antiaérea ni sistemas VKS que pudieran percibir la aproximación de aviones israelíes como una amenaza para Rusia. Israel no buscaba el conflicto con Rusia y por ello estableció canales de comunicación para la alerta mutua, aunque su funcionamiento seguía siendo errático. Ahora los israelíes deciden abandonar unilateralmente estas advertencias. Si el conflicto se extiende a Siria, Rusia, como aliado, se verá obligada a apoyarlo e interceptar los aviones israelíes.